Bueno, y en esta nueva sesión vamos a ver ejercicios de selectividad por bloques, es decir, vamos a ir analizando ejercicios de selectividad en los distintos bloques, vamos a hacer ejemplos de actividades complicadillas para las pruebas de selectividad y entonces de esa manera nosotros vamos a ir viendo qué posibilidades tenemos, qué repertorio de preguntas complicadas podemos tener y sobre todo vamos a poder ir repasando todos los bloques que se han ido viendo durante el año. Así que os animo a ir parando el vídeo cuando se presente cada una de las cuestiones, intentar resolverlo y ver si luego la respuesta que yo os dé realmente coincide con lo que habéis puesto. Muy bien. En ello vamos a analizar sobre todo los aspectos más importantes que tenéis que tener en la respuesta y que van a ser las que mire el corrector que os corrija el examen, ¿vale? No vamos a hacer la respuesta completa, sino que vamos a quedarnos en los aspectos clave que tenéis que incluir, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. En la primera pregunta que tenemos aquí, nos están presentando varios tipos de moléculas, ¿verdad? Y entonces nos van a decir, tenemos que responder razonadamente a una serie de cuestiones. Muy importante, ¿vale? Venga, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues muy sencillo. Nos tenemos aquí las distintas moléculas y yo os recomendaría no intentar reconocerlas antes de tiempo, sino irnos a la pregunta y a ver qué nos dice. Venga, en primer lugar, en el primer apartado ya nos van a pedir que las vayamos reconociendo. Nos dicen, indique los números que corresponden a las siguientes preguntas, a las siguientes moléculas, perdón. Ácido graso, hexosa, aminoácido y base nitrogenada. Y luego nos pregunta, indique todas las moléculas de entre las representadas que podrían utilizarse para formar un acilglicérido, un disacárido y un nucleótido. Muy bien, pues vamos a la primera parte, a la parte en amarillito para responderla. Ya os digo, os recomiendo que paréis el vídeo, respondáis y luego veis si se corresponde con vuestras preguntas. Muy bien, nos dicen, en primer lugar, que señalemos el ácido graso. Vale, pues si nosotros tenemos que buscar un ácido graso, lo primero que tendríamos que buscar es una molécula que tenga un ácido carboxílico, un COH, que tenemos aquí una, aquí otra, y luego tendríamos, por aquí también otra, tendríamos que buscar que esa molécula, aparte del COOH, del ácido carboxílico, tenga una cadena larga de carbonos, un esqueleto carbonado largo. Fijaros que en el número 8 tenemos precisamente eso que nos preguntan. Tenemos una molécula que tiene un ácido carboxílico y una cadena de carbonos. Por lo tanto, el ácido graso que tendríamos aquí marcado sería el número 8. Por otro lado, también tenemos o nos pregunta, mejor dicho, por una hexosa. Para una hexosa tenemos que buscar una molécula que tenga 4 carbonos, que puede estar ciclada, es decir, puede formar o un hexágono o un pentágono o puede estar lineal. Yo os recomiendo que busquemos ya, si paramos la imagen, que busquemos imágenes entre las ofrecidas aquí en el ejemplo que tengan 6 carbonos. Lo primero es que tengan 6 carbonos, porque estamos hablando de una hexosa. Y lo segundo, como es una hexosa, es un monosacárido, por lo tanto, deberíamos tener un poco en mente de qué se trata. Bueno, pues la única hexosa que realmente tenemos es esta que tenemos aquí, la número 3, que como vemos tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los 6 carbonos y esta hexosa es precisamente la que tenemos que marcar aquí. Así que si este ácido graso era el 8, la hexosa va a ser el 3. Y luego tenemos aquí, dice, un aminoácido. Bueno, uno o varios, ¿no? Los números correspondientes a las siguientes moléculas. Bueno, no nos dicen, podemos tener más de uno, seguramente, ¿vale? Yo lo digo por si acaso nos encontramos. Entonces, ¿qué tiene que tener un aminoácido? Pues un aminoácido, os recuerdo que tiene
un extremo amina, que puede ser NH3, NH2, tiene una cadena R, un radical, tiene un hidrógeno y tiene aquí un COOH, tiene un ácido carboxílico. Entonces, ¿cuáles de todos estos pueden tener esa, digamos, esa pinta, ¿no? Ese aspecto? Pues mira, si os fijáis, ¿verdad? Es un aminoácido, tiene grupo amino, tiene grupo ácido carboxílico. Por lo tanto, aminoácido podría ser el 2. Pero es que no nos quedamos solo ahí, yo estoy viendo aquí otro. Yo veo aquí otro que tiene ácido carboxílico y que tiene grupo amina. Por lo tanto, el 6 también sería un aminoácido. Y luego nos preguntan por una base nitrogenada. La base nitrogenada que tenemos en el tema de los ácidos nucleicos, os recuerdo que la base nitrogenada son anillos, son un par de anillos unidos. Tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, pero siempre tenemos dos anillos unidos. Si nos fijamos aquí en la 1, tenemos dos anillos unidos. ¿Os fijáis? Tenemos aquí. Y además tiene que ser nitrogenada. Recordad que las bases tienen una abundante presencia de nitrógeno y por eso se llaman bases nitrogenadas. Fijaos que tienen una abundante presencia de nitrógeno. Muy bien, pues ya tendríamos que esta sería la base nitrogenada, sería la 1. Fijaos qué sencillo. Luego vamos a la parte en verde, ¿no? Al segundo apartado dentro de la. Dice, indique todas las moléculas de entre las representadas que podrían utilizarse para obtener un acilglicérido. Por ejemplo, un acilglicérido. Recordamos, acilglicéridos son lípidos que pueden tener un ácido graso, dos ácidos grasos o tres ácidos grasos. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Necesitamos glicerina o glicerol, y necesitamos ácidos grasos. Bueno, ¿dónde tenemos el glicerol? El glicerol es una molécula de 3 átomos de carbono que tiene alcoholes. Por lo tanto, voy a cambiarle el colorcillo para ir liando un poco menos. Por lo tanto, si os fijáis, 3 carbonos, varios alcoholes, este es el glicerol, el 4. Por lo tanto, hace falta el 4, que es el glicerol, y hace falta también ácido graso, ¿verdad? Que lo teníamos aquí. El número 8, que teníamos aquí marcado, decíamos, ¿vale? Lo hemos marcado aquí, que es un ácido graso. Por lo tanto, nos hace falta también, aquí, en el glicerol, nos hace falta ácido graso. Es decir, es un 8. Ahora, un disacárido. Vale, ¿qué nos hace falta para el disacárido? Para el disacárido nos hace falta dos monosacáridos. ¿Cuáles teníamos? Teníamos por aquí el 3, que teníamos aquí marcado, que era una hexosa. Pues lo ponemos. ¿Qué más hace falta? ¿Qué más podría utilizarse para un disacárido? Otros monosacáridos. ¿Tenemos más monosacáridos? Sí que tenemos más monosacáridos. Tenemos el 7, que lo tenemos aquí marcado, y el 9, que lo tenemos aquí marcado. Así que el 7 y el 9 también van a servir para formar disacáridos, tanto en cuanto son monosacáridos. Y recordamos que los disacáridos se forman por la unión de dos monosacáridos. Y luego un nucleótido. Un nucleótido que tenía un ácido fosfórico, tenía una base nitrogenada, ¿verdad? Tenía también por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a tener? Pues vamos, tenemos por aquí, ¿no? El ácido fosfórico. Lo tenemos por aquí marcado. El 5 es un ácido fosfórico. Lo marcamos. Decíamos, necesitábamos una base nitrogenada. El 1. ¿Y qué más necesitábamos? Pues necesitábamos una pentosa, tanto que puede ser, por ejemplo, una ribosa o una desoxirribosa. Entonces, si nosotros miramos aquí, realmente, ¿verdad? ¿Cuál de entre la 3, la 7 y la 9 podría ser realmente una ribosa? Una ribosa, os recuerdo, para ir refrescando un poco la memoria, una ribosa es una molécula que tiene 5 carbonos. Por lo tanto, no puede ser ni el 3 ni el 7. El 3 tiene 6 carbonos, el 7, si os fijáis, tiene 7 carbonos. Así que solamente puede ser el 9, que es el que tiene 9 carbonos. Así que se lo ponemos. Para el nucleótido necesitamos el 5, el 1 y el 9. Así que ya tendríamos este primer apartado. Fijaos que lo hemos hecho más lentito para irlo razonando, pero bueno. Nos siguen preguntando, este es un buen ejercicio de repaso en el cual nos dice qué moléculas de entre las propuestas pueden formar una proteína. Voy a cambiarle el color al boli para hacerlo un poquito diferente. Entonces nos hablan aquí
de proteínas. Pues para las proteínas lo que nos hacen falta son aminoácidos. ¿Y cuántos aminoácidos teníamos? Si ya nos lo han preguntado. Los aminoácidos decíamos por aquí que era el 2 y el 6. Por lo tanto ya los tenemos. Es el 2 y el 6, que son dos aminoácidos que tenemos ahí preparados. ¿Qué tipo de enlace los uniría? Pues el tipo de enlace que los une es un enlace peptídico, que ahí yo siempre os recomiendo que hablemos un poco de ese enlace. Un poquito, que nos fijemos cuántos puntos nos dan. Nos dan ahí 0,25, no vamos a hablar mucho, pero sí que os recomendaría que hablásemos de que es un enlace en el que se pierde una molécula de agua, que es un enlace amida, todas esas cosillas, yo las pondría. Si se unieran dos moléculas representadas con el número 3, ¿cuál es el número 3? Pues el número 3 es la hexosa, que la vemos ahí arriba a la derecha. ¿Qué tipo de enlace resultaría? Pues si se unen dos, lo que estamos haciendo es una unión entre dos monosacáridos. ¿Y cómo se llama esa unión que nos da entre dos monosacáridos? Si no os acordáis, lo buscamos, ¿vale? Esa unión que se forma es la que se va a formar, ¿vale? Se va a formar un enlace entre los dos. Vamos a ponerlo, por si no nos acordamos, que hace ya mucho tiempo, un disacárido, lo tenemos aquí, ¿no? Fijaros que forma este enlace, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba? ¿Nos acordamos ya? Un enlace O-glucosídico. ¿Por qué era el O-glucosídico? Porque se formaba aquí entre medias un oxígeno. De manera que por eso es O-glucosídico. Es un enlace que se da entre dos monosacáridos y entre medias se queda un oxígeno. Se desprende siempre una molécula de agua, ¿vale? Pues eso yo os recomendaría que por lo menos lo comentásemos, ¿de acuerdo? Bueno, por ir rápido no lo pongo aquí entero, pero, no, bueno, por aquí. O-glucosídico, ¿vale? Lo pongo así, O-gluc, para que no acordemos. Luego represente la molécula resultante de la unión entre estas moléculas que son la 1, la 5 y la 9. ¿Cuál era la 1, la 5 y la 9? El nucleótido. Entonces tendríamos que formar un nucleótido con esos compuestos. Pongo aquí el nucleótido para que sea más rápido. Un nucleótido, os recuerdo que tenemos siempre una parte nitrogenada, que es la base que tenemos aquí, esta base nitrogenada, que se une en el carbono 1 a la ribosa o desoxirribosa. Y esta, a su vez, se une en el carbono 5 al ácido fosfórico. Entonces, esta es el aspecto que tiene un nucleótido. Muy bien, ya tendríamos hecha la primera pregunta que, como podíais ver, versa en general sobre la biomolécula. En general, he elegido una que fuese muy general y quería en el bloque de reconocimiento. Vale, pues vamos a seguir viendo cosas. La siguiente pregunta nos dice, un sistema de conservación de alimentos muy utilizado desde antiguo consiste en añadir una considerable cantidad de agua, perdón, de sal al alimento, que es el salazón, para preservarlo del ataque de microorganismos que puedan alterarlo. Explique de forma razonada este hecho, por lo tanto iría en el bloque de razonamiento y tendríamos que organizar pues una respuesta que vaya pues por lo menos entre las 7 o las 8 líneas en la cual relacionemos distintos conceptos. Yo voy a dar las ideas clave, como siempre, y vosotros le dais la literatura. Como siempre digo, hay que darle un poquito de literatura, que se note que sabéis de lo que habláis y además sabéis expresarlo. Muy bien, ¿por qué se puede utilizar el salazón para preservar el ataque de los alimentos de los microorganismos? Bueno, muy sencillo. Si nosotros aumentamos, ¿vale? Voy a ponerlo aquí como un esquema. Si aumentamos la cantidad de sal, la concentración salina del entorno en el que se encuentra el alimento, por ejemplo, imaginaros, ¿no? En un cacharro, en un tupper, lo hemos llenado de sal, metemos dentro un filete y lo cubrimos de sal. Entonces, alrededor de ese alimento, la concentración salina es muy alta. Entonces, ¿qué ocurre? Por el efecto de ósmosis,
Recordar que ósmosis, los microorganismos que entren en contacto con este alimento van a encontrarse en una situación de pérdida o de deshidratación, de pérdida de agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el medio externo es hipertónico respecto al interior de la bacteria, del microorganismo que sea, ¿vale? Es hipotónico respecto al exterior, de manera que pierde agua y se produce la lisis celular, se produce la muerte de la célula bacteriana del microorganismo. De esa manera acabamos de conseguir cargarnos al microorganismo de una manera muy sencilla. Luego ese alimento tendríamos que lavarlo para quitarle la sangre, la sal, perdón, y ya tendríamos el alimento listo para consumir. Muy bien, pues esto que yo he puesto en 4 líneas de ordenador, más o menos tenemos que intentar expresarlo en 6, 7, 8 líneas con nuestra mejor capacidad de lenguaje. Venga, en la siguiente pregunta, también elegida del bloque de biomoléculas, nos van a presentar esta imagen que tenemos, no nos van a decir en principio, porque nos lo van a preguntar, y fijaros que tiene, ¿no? Pues tiene aquí una serie de enlaces. Por aquí parece que dice que los enlaces siguen, es decir, que esta cadena podría seguir por aquí, podría seguir también por aquí, pero no lo tenemos representado. Aquí tenemos una serie de enlaces y nos señalan, si os fijáis, nos señalan este oxígeno con una flechita. Muy bien. Primero, ¿qué tipo de molécula representa? Bueno, vamos siempre de lo más general. Si lo reconocemos, es un glúcido porque los glúcidos presentaban estos polímeros con muchos carbonos en los cuales tenemos, si os fijáis, unas unidades. Estas unidades son los monómeros, que son monosacáridos. Cada uno de estos es un monosacárido que se ha unido para formar ¿qué? Una molécula con muchos monosacáridos. Y os recuerdo, ¿cómo se llama una molécula con muchos monosacáridos? Un polisacárido. Por lo tanto, además de glúcido, es un polisacárido. Lo vamos haciendo cada vez más concreto. Nombre el componente incluido en el recuadro, que es este recuadro que tenemos nosotros aquí. Este de aquí, ¿de acuerdo? Voy a ponerle otro colorcillo para que se vea mejor, para que se resalte mejor. Este que tenemos en rosita, si os fijáis, si le doy un poquito de zoom, lo que tenemos aquí es una de estas unidades. Y decíamos que estas unidades se llaman monosacáridos. ¿Realmente podemos saber qué monosacárido es? Hombre, podemos imaginárnoslo, ¿verdad? Este monosacárido que tenemos aquí, a lo mejor simplemente con decir monosacárido tenemos ya el 0,25. Pero si decimos que es una glucosa, porque sabemos que los polisacáridos más importantes se forman por glucosa, vamos a conseguir asegurado la nota máxima. Y además nos preguntan por el enlace señalado con la flecha, este que os comentaba yo antes. Y es lo mismo, esto lo hemos hablado en la actividad de antes. Ese era un enlace que une dos monosacáridos, ¿vale? Este enlace dejando un oxígeno entre medias. ¿Dónde lo hemos visto antes? Lo habíamos visto aquí en la pregunta en la que nos decía represente la molécula o el tipo de enlace que resultaría. Esto de aquí, en realidad, nos sirve para saber esto. Es un enlace O-glucosídico. Una vez más, tiene un oxígeno y une dos monosacáridos, por lo tanto es un O-glucosídico. Yo lo pongo así para tardar menos, pues O-glucosídico. ¿Y cómo se forma dicho enlace? Pues explicar un poquito cómo se unen dos monosacáridos, quedan unidos por un enlace que tiene un oxígeno entre medias y se libera una molécula de agua. Muy bien, nombre una biomolécula que contenga este tipo de cadena. Fijaos que no puede ser más sencillo. Una biomolécula que contenga este tipo de cadena. Un polisacárido formado por glucosa. Y además vemos que tiene, bueno, que podría formar como unas raíces, como unas ramas, ¿no? Pues ¿cuál podríamos indicar, por ejemplo? Podríamos indicar a lo mejor el almidón. Vamos a buscar cómo era el almidón. Tenemos que sabernos almidón, glucógeno, celulosa, ¿vale? Tenemos aquí el almidón.
Fijaos cómo es el almidón. Bueno, tiene aspecto, ¿verdad? La celulosa, la ponemos aquí también. Bueno, tiene también aspecto, ¿verdad? Y nos quedaría el glucógeno. Una vez más, se parecería bastante, ¿verdad? Lo encontramos con dibujillos, la representación de los monosacáridos un poco distinta, pero son en todo caso polisacáridos de glucosa, ¿vale? En los que encontramos una cadena larga. Así que cualquiera de ellos que pongamos nos va a servir para esta pregunta. Por ejemplo, yo aquí voy a apostar a lo mejor pues por el almidón. Y explicamos su función. Recordamos que tenemos polisacáridos energéticos o estructurales. Si yo he elegido el almidón, su función es estructural. Así que explico todo eso que lo tenemos en el bloque de los glúcidos. Y fijaros que por esta pregunta nos dan 0,5 y dice, y su distribución en los seres vivos. Si yo he elegido el almidón una vez más, tengo que saber de lo que hablo. Si he hablado del almidón, tiene una función estructural y solamente se da en vegetales. No vamos a poner que el almidón se lo encontramos en animales. Eso no es cierto. Así que todo eso que es otro punto de esta pregunta son 0,25, 0,5 y 0,25. Fijaos que es una respuesta muy sencilla que con que le demos un poco de literatura y sepamos de lo que hablamos, no vamos a tener ningún problema. Venga, ya nos queda menos. Otra actividad en la cual nos preguntan, en este caso dice, en relación con los lípidos representados por las moléculas, por la fórmula SA, que es un fosfolípido, y la B, que es un triglicérido o triacilglicérido, aquí nos lo dicen, pero ¿y si no nos lo dijesen? ¿Podríamos reconocerlo directamente? Pues claro que sí. Vamos a ver cómo es un fosfolípido. Un fosfolípido, recordamos, tiene una parte fosfórica, que es polar, y una parte de dos ácidos grasos que son apolares. Por lo tanto, tenemos un enlace de fósforo y dos ácidos grasos. ¿Dónde tenemos aquí un enlace de fósforo? Pues si lo buscamos, el enlace de fósforo lo tenemos aquí. Fijaos, ¿vale? Tenemos aquí. ¿Y dónde tenemos las dos cadenas de ácido graso? Pues aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Tenemos que reconocer que los ácidos grasos que se unen a la glicerina que la tenemos aquí, ¿eh? Pues estos ácidos grasos tienen una cadena larga de carbono. Pues aquí tenemos una cadena larga, R1, queremos llamarla, radical 1, radical 2. Pues este es un fosfolípido, por si nos preguntasen cómo lo reconoceríamos. Y en la molécula B, que decíamos que es un triglicérido, ¿podríamos reconocerlo? Pues también de una manera súper sencilla. ¿Por qué? Porque el acilglicérido lo que tiene es la molécula de glicerina, la tenemos aquí, un polialcohol de 3 carbonos, como tenemos aquí, 3 carbonos, unido a 3 ácidos grasos. Pues son los 3 ácidos grasos que tenemos ahí. Esta es la R1, la cadena de ácido graso 1, cadena de ácido graso 2, cadena de ácido graso 3. Así que ya tenemos que este es un triacilglicérido, como os decían, y esto es un fosfolípido. Vale, nos dicen, ¿son lípidos saponificables o insaponificables? Justifique su respuesta. Pues bueno, vamos a ir poniendo por aquí cosillas. Sabemos que son, ¿qué son? ¿Lo sabéis? ¿Saponificables o insaponificables? Son saponificables. ¿Por qué? Porque tienen ácidos grasos. Como tienen ácido graso y tienen ácido graso, dan lugar a la reacción de saponificación si la unimos con una sosa. Para ir recordando, la saponificación la tenemos aquí. Vamos a elegir, por ejemplo, esta. Tenemos una grasa, un acilglicérido, lo unimos a una base fuerte, como sería una sosa, y nos va a dar glicerina y nos va a dar una sal de ácido graso que se llama jabón. Y es así, recordad cómo producimos el jabón que utilizamos. Con más componentes para conseguir un jabón de mayor calidad, pero eso es lo mismo. ¿Qué tipo de enlace señalan las flechas? Fijaros, tenemos aquí un enlace marcado aquí, ¿vale? Y otro enlace marcado aquí. ¿Y qué tenemos en ese enlace? Pues en ese enlace tenemos un ácido carboxílico que en vez de tener un hidrógeno, ¿verdad? Está unido, pues bueno, a una molécula con carbono.
¿Recordamos cómo se llamaba ese tipo de enlace? En el que era una sal de ácido carboxílico. Vamos, es más bien de química, ¿verdad? Entonces vamos a tener un enlace en el cual lo vamos a tener unido a otra parte, ¿vale? En general, los amidas los tendríamos con el NH2, que es el caso de los aminoácidos, recordad, pero ¿y si tuviésemos otra sal unida a, a una cadena, ¿vale? de otro tipo, una cadena carbonatada? Os lo voy dejando pensar a ver si os acordáis. Bien. En las sales, podemos tener aquí, estas sales, por ejemplo, tenemos aquí estas sales que se pueden unir a otra cadena, como decimos, carbonatada. ¿Lo recordamos? Si no os acordáis, tenéis que pegar un repasillo a los tipos de grupos funcionales, ¿vale? Lo tendríamos, por ejemplo, aquí. Decíamos que las amidas, que la habíamos visto, se forman a partir de una sal de ácido carboxílicos que se junta con un grupo amina, como es el caso de los aminoácidos para formar proteínas. Pero en este caso tenemos dos cadenas carbonatadas. Lo que buscamos se llaman éter, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una cadena carbonatada unida con un enlace de un oxígeno a otra cadena. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Tenemos aquí una cadena de 4 carbonos unida con oxígeno a una cadena de un carbono. Así que esta sería una cadena de butano, ¿verdad? Unida a un metil. Pues bueno, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo en realidad. Tenemos ácido carboxílico unido a otra cadena. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría? Ya sí que tenéis que saberlo, ¿verdad? Enlace éter, ¿vale? Es un enlace éter. Que estábamos en aquí. Tenemos que nombrarlo. Muy bien. Lo describimos, que es lo que hemos estado haciendo mientras veíamos lo que era, y luego explicamos la función celular que desempeñan ambas moléculas. Recordamos que esta es una función estructural y se va a encontrar en la membrana de las células, mientras que el acilglicérido pues, va a tener una función energética para almacenar la energía que tenemos en el organismo. Se va a almacenar en forma de ácidos grasos y después pues, se pueden romper otra vez en los ácidos grasos que lo componen. Otros dos tipos de lípidos presentes en las células, pues los que queramos. Podemos hablar, por ejemplo, de los esfingolípidos, podríamos hablar de ellos, ¿verdad? Podríamos hablar de lípidos no saponificables como puede ser el colesterol. Buscamos, si queréis recordarlo, buscadlo. ¿Para qué sirve el colesterol? Relacionado con la flexibilidad de la célula, la membrana celular. Y dos funciones biológicas de los que escojamos, es decir, nos lo dan a nuestro aire y podemos escoger lo que queramos. Así que más fácil imposible. Venga, y vamos con las últimas dos que son rapidísimas. Nos dicen, al medir una determinada temperatura y pH, la actividad de una reacción enzimática, ¿eh? Nos encontramos que durante la situación fisiológica A, esta actividad es de 250 micromoles. Vale, tiene esta actividad, 250. Y en la situación B, la, lo que es la duración, ¿vale? Tiene, o sea, lo que es el pH y la temperatura, perdón, va a tener lo mismo. A ver si la leo yo bien. Dice, al medir una determinada temperatura y pH, la actividad de una reacción enzimática, nos encontramos que durante la situación fisiológica A, esta actividad es tal, ¿vale? Mientras que durante la situación fisiológica B, vale el doble, sí. Entonces, esta no la había entendido yo del todo al principio. Entonces, la situación fisiológica A, tenemos 250 micromoles por minuto. Esta es la cantidad de producto que produce, mientras que en la situación B tenemos 500 micromoles. Tiene el doble de producción. Midiéndola a la misma temperatura y pH. Explique las posibles razones que han podido ocasionar este cambio y justifique la respuesta. ¿Vale? Esta está metida dentro del bloque de las proteínas, de las enzimas, pero ya lo conectamos también con el metabolismo
porque está totalmente relacionado. Nos han dicho que la temperatura y el pH es la misma. Igual temperatura en A que en B. Y lo mismo con el pH. Entonces, eso no cambia. Y lo mismo pasa con el pH, ¿vale? Igual pH en A que pH en B. Por lo tanto, esa razón no puede ser. Si nos hubiese dicho que es distinto, pues podríamos hablar de la desnaturalización, de las proteínas, todo eso, pero no es el caso. Así que, ¿qué otra razón podría afectar para que aumente la actividad de una enzima? Os lo dejo la pregunta. Si queréis, parad el vídeo, pensad un poco. Se puede deber, os lo recuerdo, al aumento de la concentración de sustrato. Si aumentamos la concentración de sustrato, va a aumentar la concentración de producto hasta que llegue a su velocidad máxima. Os recuerdo, la gráfica de una enzima en general es así, de manera que llega un momento en el que llega a una velocidad máxima, que es esta, velocidad máxima, para una determinada concentración de sustrato. Pero mientras, cuanto más sustrato metemos, si ya metemos más sustrato, más velocidad consigue. Así que eso lo explicamos, digamos, como para conseguir un punto. ¿Qué quiero decir con eso? Pues hombre, unas cuantas líneas, bien explicado, bien fundamentado, y la tendríamos. Y ya iríamos a la última de esta sesión. Tendríamos una pregunta en la que vamos a hablar sobre ácidos nucleicos. Si lo vemos, dice, al analizar las bases nitrogenadas de un fragmento monocatenario, es decir, de una cadena de ADN de humano, los resultados fueron los siguientes. Muy importante que sea humano para saber qué características tiene. Entonces tenemos un 27%, lo ponemos por aquí, un 27% de adenina. Va a tener un 35% de guanina. Va a tener un 25% de citosina. Y va a tener un 13% de timina. ¿Vale? Entonces nos dice, ¿cuáles serán las proporciones? Esto es en una cadena, imaginaros, ¿cuáles serán las proporciones en la otra cadena? En la cadena que sería complementaria a esa, que la vamos a poner aquí como rosita, ¿no? Pues esta cadena tendrá que tener los complementarios el mismo porcentaje. Os dejo un segundo para que lo hagáis, pero bueno, sabemos que la adenina tiene que ir con la timina y sabemos que la citosina tiene que ir con la guanina. Por lo tanto, si hay un 27% de adenina en esta cadena azul, pues en la cadena roja, ¿cuánto tiene que haber? Pues 27% de timina. Si tiene un 35% de guanina, aquí lo que tendrá que haber es un 35% de citosina. Si tiene un 25% de citosina, ¿qué tendrá que tener? Un 25% de guanina. Si tiene un 13% de timina, ¿qué tendrá que tener? Un 13% de adenina. ¿Vale? Simplemente esta cadena complementaria, de esta manera, sí que nos va a dar que por cada adenina tengamos timina, por cada citosina guanina, por cada guanina citosina, y así. ¿Vale? Venga, pues si tenéis cualquier duda, dejad un comentario y lo vemos en clase o lo vemos de nuevo. ¿Vale? Venga, espero que haya quedado muy claro. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.